damos gracias. Tú eres nuestro gran Dios, nuestro Señor. Tu Hijo Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y a Él le rendimos tributo nosotros. Estamos reunidos aquí, Padre Santo, porque tu Hijo Jesucristo pagó por nosotros, porque fue Él quien nos limpió de nuestros pecados, nos abrió un camino hacia ti, Señor, y hoy estamos seguros que podemos tener una comunión verdadera contigo, Señor. Por eso te agradecemos, por la obra de tu Hijo Jesucristo, que nos redimió, que nos rescató, pero también por la obra del Espíritu Santo, que nos ayuda a conocerte mejor, Señor, y que va trabajando en nuestras vidas día a día. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Hemos estado haciendo nuestro estudio en el libro de Primera de Pedro, y si han notado ustedes, puedan ver que el enfoque central, el punto principal del libro de Primera de Pedro es animar a los creyentes que están puestos en prueba, ¿verdad? Que están siendo perseguidos, que están sufriendo, que algo está pasando en sus vidas, pero por causa de haber creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la porción que vamos a ver hoy tiene que ver mucho con eso también. Veníamos hablando la semana pasada de cómo servir al Señor de una forma correcta, buscando la santidad, y en esa santidad poder darle nuestro servicio al Señor. Y ahora vamos a leer capítulo 4, versículos 12 al 19, terminar hoy el capítulo 4. Dice los primeros versículos 12 y 13. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Tanto el apóstol Pablo como Pedro, como Santiago, que fueron personas a las que Dios utilizó para inspirar su palabra y que nosotros la tuviéramos, ellos escribieron mucho acerca del padecimiento por causa de Cristo, y todos ellos coincidían en algo: que el padecimiento por causa de Cristo era una bendición que una persona podía tener, era un motivo de alegría poder padecer por el nombre de Cristo. Y en este caso el apóstol Pedro lo reafirma, ¿verdad? Y si ustedes pueden notar, comienza este párrafo llamándoles, no les llama simplemente hermanos, les llama amados. Les recuerda que lo que él está escribiendo, lo que les está diciendo, no es como una muestra de enojo o reprensión, sino el hecho es que por el gran amor que les tiene, que les llama amados, personas a las que él ama, por ese gran amor que les tiene, les está exhortando a que en medio de la prueba se mantengan con la actitud correcta. Lo importante en la prueba es que nosotros dispongamos delante del Señor tener una actitud correcta en nuestra vida, para que sea retribuido con un premio eterno para nosotros, si tenemos la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos. Ahora, versículo 12 dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Esta expresión que está diciendo el apóstol aquí nos hace entender a nosotros que la prueba, que pasar por el fuego de prueba o por una prueba intensa, no debería ser algo raro, ni algo que un creyente lo ve como algo anormal en su vida. De hecho, el apóstol le dice: no se sorprendan por ese fuego de prueba que les ha sobrevenido. Es como que les estuviera diciendo: recuerden que cuando nosotros vivimos para Cristo, el padecimiento, la prueba, eso es normal, eso es parte de la vida de Cristo. Es tan normal que cuando nosotros observamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que Él padeció mucho, y nosotros somos imitadores de Él. Nosotros no podemos pensar que vamos a estar en la tierra y tener una posición diferente a nuestro Señor. Si Cristo vino y sometiéndose a todas las autoridades humanas, civiles y a Dios,
le tocó que padecer en la tierra, no deberíamos nosotros pensar que para nosotros va a ser diferente. De hecho, Cristo nos advirtió en el libro de Juan, en capítulo 16, dice, en el último versículo del capítulo, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que el padecimiento, quiero decirles, hermanos, es parte normal de la vida cristiana. El problema es que si una persona que se hace llamar cristiano, que ha reconocido, que de alguna manera expresa que tiene una fe genuina en Cristo Jesús y no está padeciendo algún tipo de persecución o padecimiento, en ese momento una persona debería examinar su vida y ver si verdaderamente ha entregado su vida a Cristo Jesús o no. Porque cuando una persona entrega su vida a Cristo, en este mundo opera, dice en Efesios 2, está el príncipe de la potestad del aire, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, este mundo en el que nosotros vivimos está gobernado por Satanás. Satanás tiene gran poder y gran influencia en este mundo. Por tanto, cada vez que haya un creyente, va a mover todas las piezas de ese sistema que tiene en el mundo para tratar de hacerle la vida imposible. Así que si nosotros somos verdaderamente creyentes en Cristo, algún tipo de oposición deberíamos estar experimentando en nuestras vidas. En aquel tiempo, cuando fue escrita esta carta, se levantó el emperador Nerón, un emperador romano que se propuso exterminar a todos los cristianos de su imperio. De hecho, era una ordenanza imperial que cuando una persona confesara a Cristo, la pena por, ser cristiano se veía como ser equivalente a ser un delincuente. Entonces la pena para ser cristiano, la pena para ese delito era la muerte. No había ninguna alternativa. Ahí para un cristiano no había cárcel, ni había ningún otro tipo de medida, ¿verdad? La condena, cuando se encontraba alguien culpable del delito de ser cristiano, era la muerte. Así que empezó una persecución muy severa para los cristianos en aquel momento en todo el imperio romano, que se dice que el imperio romano era toda la tierra conocida en aquel momento. O sea que el imperio romano conquistó todas las extensiones que eran conocidas de una manera civilizada en aquel entonces. Por así decirlo, cualquier lugar que una persona ahí fuera dentro del imperio iba a estar condenado a la muerte por el simple hecho de ser cristiano. Pero Pedro les estaba diciendo: no se sorprendan, esto tiene que ser así. Ahora, el motivo de Pedro tampoco era desanimar a los creyentes en cuanto a su vida aquí en la tierra, porque todas las cartas y toda la palabra está escrita para nuestra exhortación y para nuestra consolación, para que nosotros cobremos ánimo, no para que nosotros entremos en depresión por el hecho de ser cristianos. Lo que Pedro quiere es que entiendan que a pesar de que haya padecimiento aquí en la tierra, nosotros estamos aspirando y anhelamos una gloria más grande que la que nosotros podríamos recibir aquí en esta tierra. Y hace algunas semanas leímos un poco en el libro de Hebreos 12 y me gustaría que lo volviéramos a leer. Hebreos 12, capítulo 2, que habla de qué hizo Cristo para soportar la prueba mientras estaba aquí en la tierra junto con nosotros. Dice Hebreos 12:2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dicen, Cristo sabía que venía a la tierra a padecer. Él sabía cuál era su misión. Él sabía que venía para entregar su vida en rescate de nosotros los pecadores, y sabía que la forma en que él iba a entregar su vida iba a ser una forma cruel, iba a ser una forma de sufrimiento. Así estaba escrito en Isaías 53, lo describe como un valor de dolores experimentado en quebranto. O sea, una persona que iban a venir a quebrantar su vida. El Salmo 22 ya señalaba que iban a horadar, o que le iban a hacer hoyos en sus manos y en sus pies. O sea, todo el anuncio de la llegada de Cristo a la tierra era Cristo era consciente de que tenía que venir a cumplir todas las escrituras.
y que para cumplir todas las escrituras Él tenía que padecer y sufrir. Y lo hizo así, padeció tanto que llevó hasta derramar su sangre en la cruz. Pero ¿qué dice el autor de Hebreos 12 que mantuvo a Cristo firme en su tarea? Él dice, describe a Jesús como el autor y consumador de la fe, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. O sea, él sabía que después de pasar la cruz iba a venir un gozo muy grande para él. Después de pasar la cruz iba a venir la gloria que Dios Padre le tenía reservada para él desde antes de que el mundo existiera. Entonces en la mente de Jesús estaba eso, el sufrimiento simplemente es parte del plan de Dios, pero después del sufrimiento viene la gloria, viene el reconocimiento de Dios por causa de nuestra fidelidad. En 1 Pedro capítulo 13 hace un contraste en cuanto al sufrimiento. Primero dice que no nos sorprendamos por la prueba, y el versículo 13 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Saben, la prueba, el padecimiento es un regalo de Dios para nosotros. Es un regalo de Dios porque es el padecimiento el que nos va a permitir tener gloria delante de Dios cuando Cristo sea manifestado. Hay una parábola que Cristo contó que le llaman la parábola de las 10 minas. Es una parábola donde Cristo relata que una persona, un rey, llamó a sus siervos y les entregó una mina, que era una cantidad de dinero específica en aquel tiempo. Y dice que se fue a un lugar muy lejano y cuando recibió el reino volvió. ¿Y saben qué hizo esa persona después de haber recibido su reino y volvió a aquel lugar en cual él reinaba? Lo primero que hizo fue llamar a sus siervos y pedirles cuentas. Y cuando un siervo había sido fiel con él y había hecho lo que él esperaba que se hiciera con aquella mina que él les delegó, él les decía, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es una parábola semejante a la parábola de los talentos, que es la misma idea, que Dios delega algo y evalúa la fidelidad de aquella persona que recibió algo de Dios para que hiciera algo aquí en la tierra, para que cuando Él venga, primeramente Él va a llamar a sus siervos y lo primero que va a hacer es ajustar cuentas con ellos. Y aquellos siervos que hayan sido hallados fieles, aquellos siervos que hayan padecido y hayan sido fieles a Dios en medio del padecimiento, estas personas van a recibir la recompensa de nuestro Dios. De hecho, una de las bienaventuranzas dice que bienaventurados somos cuando por causa de Cristo os vituperen y nos maltraten. O sea, cuando hablen mal de nosotros, cuando las personas los tengan como sus enemigos por causa de Cristo, dice la palabra de Dios, bienaventurados sois. Ese es el momento cuando va a conocer la verdadera felicidad, cuando de alguna manera tenga el privilegio de padecer por causa de Cristo, cuando tenga esa libertad de decir de negarse totalmente a usted y decir al mundo entero que está gobernado por Satanás, yo prefiero ser fiel a Cristo que someterme a las disposiciones que tiene este mundo que es contrario a Dios. ¿Saben? Hay muchas cosas en el mundo que son dadas por Dios y no son pecado en sí mismo. Pero el problema es que Satanás tomó aquellas cosas buenas creadas por Dios y las transformó en cosas pecaminosas. Por ejemplo, el trabajo. Hay personas que piensan que el trabajo es una maldición, pero no, que es una maldición que vino al hombre después de que él pecó, pero en realidad no es así. Desde antes de que el hombre pecara, Dios puso a Adán y le dijo, ahí está el huerto, lábrelo y cuídelo, o sea, ya le dio trabajo. Era una bendición el trabajo para Adán. El trabajo Dios se lo dio antes de la caída. Por tanto, el trabajo para nosotros es una bendición también. El problema con el trabajo es que hay un sistema mundano, un sistema que rige el comercio mundial, que obliga a las personas a someterse a ciertos horarios, a ciertas actividades, a ciertas tareas que le impiden o lo limitan el poder entablar una relación con Dios, el poder dedicarle tiempo a Dios,
¿Por qué? Porque muchas veces la jornada laboral comienza a las 6 de la mañana, termina a las 7 de la noche, y después de pasar tantas horas trabajando, ya una persona está totalmente agotada y dedicarle tiempo a Dios se vuelve muy difícil. Aquellas personas, por ejemplo, los deportes que no son algo pecaminoso en ninguna manera, ¿verdad? Sino es algo bueno que Dios ha permitido que exista para que nuestros cuerpos estén activos y sanos. Pero muchas veces en el sistema de Satanás es que una persona, si se quiere dedicar al deporte, tiene que entrenar 7 días de la semana, 3 horas al día, limitarse de un montón de cosas. Las competencias son por lo general en horarios donde usted podría estar sirviendo al Señor. Y en fin, el sistema está hecho para que se aleje de Dios. Y todas y muchas cosas así están hechas para eso. Pero dice el versículo 14: si nosotros somos vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Saben? Cuando nosotros decidimos ser fieles a Dios, muchas personas van a hablar mal de nosotros. Si nosotros decidimos resistir al pecado, si nosotros decidimos darle primeramente lugar a nuestro Dios, van a haber personas que van a hablar mal de nosotros, y van a haber personas que nos tomen a mal nuestra devoción a Dios, y van a hablar mal de nosotros, y van a hablar mal de aquello que nos impulsa a actuar de esa manera, que es el Espíritu Santo. Y aunque ellos en su forma de hablar y en su forma de vernos a nosotros blasfemen ese nombre al Espíritu Santo, que es Dios mismo también, aunque ellos hagan eso en su ignorancia, de parte de nosotros Él es glorificado, de parte de nosotros Él es exaltado. Una de las bendiciones más grandes que Dios nos da en medio del padecimiento, en medio de la persecución, es que cuando nosotros estamos puestos en una situación difícil, son aquellos momentos donde más podemos ver la mano de Dios sobre nosotros. Son aquellos momentos donde más podemos notar que Dios verdaderamente tiene cuidado de nosotros. Cuando el Espíritu Santo verdaderamente está obrando de tal manera que está protegiendo la vida de los hijos de Dios, y que se están cumpliendo las promesas del cuidado de Dios por nosotros. Entonces, cuando nosotros experimentamos padecimientos, son aquellos momentos donde podemos ver la obra de Dios en nosotros. Si nosotros no hemos pasado por un apuro, va a ser muy difícil que ustedes puedan decir: yo he visto cómo Dios es fiel en sus promesas y tiene cuidado de nosotros. Nosotros hemos pasado familiarmente momentos difíciles, pero en los momentos difíciles es cuando hemos visto que Dios realmente tiene cuidado de nosotros. Cómo Dios en el momento preciso de alguna manera se manifiesta y obra y mueve personas, o mueve circunstancias, o mueve cualquier cosa que tenga que mover para el cuidado de nosotros, para el alivio a nuestras necesidades. Aquí vamos a ver un contraste en los versículos 15 y 16 también. Dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Saben que esa palabra cristiano solo aparece 3 veces en la Biblia. La primera vez que se menciona está en Hechos capítulo 11, cuando la iglesia se reunía en Antioquía. Y cuando le llamaban cristiano a una persona, no era un halago, era simplemente estaban nombrando su delito. El llamarle cristiano era verle como un delincuente a una persona. Nosotros, por alguna razón, hemos elevado el término cristiano a una forma en que pareciera ser un beneficio en la sociedad que alguien le llame cristiano, pero realmente para un cristiano no hay beneficios en la sociedad. Una persona que sea verdaderamente cristiano se va a oponer al sistema pecaminoso del mundo, y el sistema pecaminoso del mundo se va a oponer a él. Por tanto, qué bonito es padecer, como dice aquí: si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Es un privilegio que por causa del nombre de Cristo nosotros padezcamos por Él. Si tenemos que perder un trabajo, si tenemos que perder amistades, si
si nuestras familias nos rechazan, si pasa cualquier cosa, cuando nosotros somos fieles a nuestro Dios, cuando nosotros actuamos verdaderamente como cristianos, deberíamos sentirnos dichosos. Ahora, el contraste está en el versículo 15, dice que ninguno de nosotros padezca como homicida, o como ladrón, o como malhechor, o como entremeterse en lo ajeno. Hay muchas razones por las cuales nosotros podemos tener padecimiento aquí en la tierra. Si nosotros somos homicidas, matamos a una persona, lo lógico es o que vamos a terminar presos, o posiblemente otra persona va a tomar nuestra vida en venganza de lo que yo hice, y ese es un padecimiento que no tiene que ver con causa de la justicia. Si nosotros, dice, somos ladrones y se nos reconoce como ladrón, van a haber muchas cosas en la vida que nos van a llevar a sufrir también: la cárcel, la muerte, el desprestigio, el aislamiento de la sociedad. Cualquier cosa puede pasar. Incluso también dice, o malhechores, o somos conocidos por gente que hace el mal, también vamos a padecer. Pero miren que Dios pone en la misma categoría de un homicida aquella persona que se entremete en lo ajeno. En nuestra lengua común, el entremeterse en lo ajeno es cuando le decimos a una persona que es metida, que es metido. Entonces, cuando una persona se mete en aquellas cosas que no le incumben, delante de Dios es como que lo viera como un ladrón, como un malhechor o como un homicida. Y todas esas cosas le van a traer padecimiento aquí en la tierra. Aquellas personas que se les conoce como metidas, que se entremeten en lo ajeno, nadie quiere tener comunión con ellos, porque saben que si tienen comunión con ellos, esta persona se va a meter en su vida, y a nosotros, a ninguna persona le gusta que alguien se meta en nuestra vida. Entonces, estas personas, por ser así como son, van a tener que sufrir el padecimiento de ser exiliados, de ser apartados, de que nadie quiere estar con ellos. Pero saben, ese padecimiento es totalmente justo por causa del pecado. Ese padecimiento, dice Dios, no lo deberíamos tener nosotros. No debería haber ninguna persona que es cristiano que padezca como un homicida, como un ladrón, como un malhechor, o como una persona que es metida. Ninguna de esas cosas deberían existir en nuestra iglesia y en la iglesia en general, hablando de cualquier persona que ha creído en Cristo Jesús como el Señor de su vida. Pero si el padecimiento viene por causa de Cristo, no nos avergoncemos. Sí nos debería dar vergüenza ser ladrones. Y saben, el apóstol Pedro, él sabía muy bien lo que era la vergüenza de padecer de una manera injusta. Saben, el apóstol Pedro experimentó la vergüenza de haber negado al Señor Jesucristo 3 veces, y él tuvo una vergüenza muy grande. Y él mismo puede decir con certeza, ese tipo de vergüenza no la deberían tener ustedes. Nosotros no deberíamos tener ese tipo de vergüenza que viene cuando nosotros negamos a nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que mentimos, negamos a Cristo. Y si eso nos trae padecimiento, nos debería dar vergüenza ese padecimiento. Pero si nosotros sufrimos por causa de ser fieles a Dios, no nos avergoncemos. Si por ser firmes en nuestras convicciones delante de Dios, nosotros padecemos, no nos avergoncemos. Es decir, por ejemplo, si usted está en la condición de empleado y viene su jefe y le dice, miro que necesito que llene este formulario y que ponga que recibimos tantos artículos, cuando solo llegaron una cantidad diferente, ¿verdad? Y si usted viene y dice, mire, apreciado jefe, si yo hago eso estaría mintiendo, por tanto no lo voy a hacer, porque a mi Dios no le agrada que yo mienta, por tanto yo no puedo poner eso. Y viene su jefe y usted pierde su trabajo por ser fiel a Dios. Obviamente el estar sin trabajo va a traer padecimiento a su vida, va a ser limitar el sustento en su casa, va a padecer posiblemente hambre, y a saber qué otras cosas más van a venir a causa de haber sido fiel al Señor. Pero en ese caso dice la palabra, no se avergüence, por el contrario, siéntase gozoso que por haber hecho lo que a Dios le agrada, usted está pasando padecimiento, porque cuando Cristo venga, Él va a traer un galardón grande para usted por haber sido fiel al Señor, aún a pesar de que sabía que iba a pasar cosas difíciles en la tierra. Ahora, el versículo 17 sigue con esta idea de dar cuenta de nuestros actos.
Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Saben, la Biblia dice que primeramente el juicio de Dios va a comenzar por la casa de Dios. O sea, por decir así, esto es una expresión que quiere decir, Dios primero va a ajustar cuentas con sus hijos, con aquellos que son de su casa. O sea, con nosotros, con las personas que hemos creído en Cristo Jesús, que hemos depositado nuestra confianza en Él, que le hemos entregado nuestra vida, como lo dice Juan 1:12, más a cuantos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando nosotros creemos en el nombre de Cristo y le recibimos en nuestro corazón como el Señor de nuestra vida, en ese momento pasamos a ser parte de la familia de Dios, y en ese momento somos parte de su casa, de su familia. Pero saben, el Padre va a venir a ajustar cuentas con sus hijos, como lo hace todo padre que es responsable. Y el juicio de Dios va a comenzar primeramente por su casa. O sea, los primeros que van a entrar en juicio con Dios, cuando Él venga y revele a Jesucristo, cuando llegue el momento donde Cristo venga nuevamente y nos lleve a nosotros primeramente para ajustar cuentas, recuerden, primero el juicio comienza por su casa. Ahora, algo muy importante, el juicio de aquellas personas que son parte de la familia de Dios no es un juicio para condenación o salvación, porque estas personas, dice la palabra, han sido rociados con la sangre preciosa de Cristo. O sea que el juicio para salvación fue ejecutado en Cristo Jesús, y es la sangre de Cristo que nos salva a nosotros del juicio de salvación o condenación. ¿Por qué? Porque Dios ve la justicia de Cristo en nosotros cuando Él derramó su sangre. Por tanto, este juicio del que habla Dios, que va a comenzar por nosotros, no es un juicio para condenación, o no es un juicio para condenación o salvación. ¿Saben? Este juicio es el juicio de la evaluación de nuestras obras para ver qué recompensa tendremos delante de nuestro Dios. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 habla de que es necesario de que todos los que han creído en Cristo comparezcan ante el tribunal de Cristo. ¿Saben? Un tribunal también era una forma de juicio, pero en el tribunal lo que se hacía es como lo que nosotros vemos en los Juegos Olímpicos. Las personas que suben a esos estantes que tienen el 1, el 2 y el 3, ellos suben al tribunal. ¿Saben a qué suben a ese tribunal? A recibir la medalla, a recibir la recompensa de su esfuerzo. El juicio que nosotros vamos a tener es ese juicio donde Dios nos va a poner en su tribunal y va a empezar a evaluar nuestra fidelidad. Y según la fidelidad que nosotros tengamos, así vamos a tener la recompensa de nuestro Dios. Así vamos a tener el galardón de nuestro Dios en función a lo fiel que nosotros hayamos sido con Él. Pero si nosotros no somos fiel con nuestro Dios, la Biblia dice que nuestras obras van a ser probadas y que muchas de nuestras obras van a ser como hojarasca, como hierba seca que al ponerle fuego no queda nada. Pero nosotros deberíamos procurar que nuestras obras sean encontradas como oro, que el fuego, cuando el oro pasa por el fuego, en vez de destruirlo, lo purifica. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que nuestras obras sean pasadas por fuego para que seamos purificados, para que tengamos un galardón verdadero delante de nuestro Dios. Versículo 18 dice, tiene como una observación de Pedro en base a las Escrituras. Dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Saben? Cuando la Biblia dice el justo con dificultad se salva, hay algo muy importante. En Romanos 3 dice que no hay justo ni aún uno, ¿verdad? Ni siquiera una persona de los que han nacido en la tierra es justo. El único justo es Jesucristo. Pero cuando llama justo a los creyentes, no está hablando de la justicia propia que tienen en sí mismos, sino de aquella justicia que se encuentra en nosotros
aquella justicia que Cristo nos ha delegado a nosotros. Pero dice, si el justo con dificultad se salva, saben, todos nosotros alcanzamos la salvación a raspas. Todos nosotros alcanzamos la salvación con el mínimo porcentaje. ¿Saben por qué? Porque la salvación no depende de nuestras obras. Ninguno de nosotros ha logrado la salvación por mérito propio. El único que tiene mérito en la salvación de una persona es Cristo Jesús, porque fue el único justo que vivió y dio su vida a Dios por nosotros. Así que ninguno de nosotros debería sentirse como inflado, como hinchado, como especial delante de Dios, como diciendo yo sí hice las cosas bien delante de Dios, por eso tengo mi salvación y estoy solvente porque hice todas las cosas tan bien que me siento con solvencia para cuando me presente delante de Dios. Por el contrario, Dios quiere que nosotros entendamos algo. Nosotros apenitas nos salvamos, no porque nosotros hiciéramos algo bueno, es porque Dios tuvo misericordia de nosotros y su misericordia nos alcanzó. Su misericordia es suficiente para todos nosotros y para todo el mundo. Pero esa misericordia va a ser efectiva con aquellas personas que han entregado su vida a Cristo Jesús. Por eso dice el justo, hay una diferencia entre aquellas personas que han sido justificadas por Dios y hay personas que no han sido justificadas por Dios. Dice, el justo con dificultad, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, si el juicio de Dios para nosotros es tan severo que solo porque la sangre de Cristo está en nosotros, y eso es lo único que nos da la oportunidad de salvación, ¿dónde va a quedar? ¿Cómo va a terminar el juicio de Dios para aquellas personas que han rechazado a Cristo? ¿Qué les espera a aquellas personas que han rechazado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y le dan la espalda a Dios? Saben, es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Dios va a ejecutar un juicio, en este caso sí va a ejecutar un juicio de condenación por causa de haber rechazado a Cristo Jesús, a su Hijo, a quien Él mandó para pagar por sus pecados. Para estas personas que no les importó que Cristo diera, el Padre, el Dios del universo, diera a su único Hijo, para esas personas iba a haber un juicio severo. Pedro ni siquiera se atreve a decir cómo va a ser ese juicio, simplemente dice dónde aparecerá el impío y el pecador. Va a haber algo muy duro, algo muy severo para aquellas personas que rechazan a Cristo, o para aquellas personas que dicen que han creído en Cristo, pero que su vida nunca lo ha manifestado. Para aquellas personas que han preferido vivir en armonía con el mundo antes de padecer por Cristo. Aquella persona que decide vivir en armonía con el mundo en vez de padecer con Cristo es que es del mundo, es que no ha conocido a Cristo Jesús en verdad. Hace poco estaba viendo un poco de la historia de un hombre que se llamó John Newton, que vivió en Inglaterra hace algunos cuantos siglos. De repente el nombre ustedes no lo han escuchado, tal vez han escuchado de Isaac Newton, pero ese no es John Newton. John Newton fue el escritor de uno de los cantos más emblemáticos en la fe cristiana que se llama Sublime Gracia. Sublime Gracia del Señor, que a un pecador salvó. ¿Saben? Este hombre experimentó la gracia de Dios. El trabajo de él era ir a África. Él era de Inglaterra y su trabajo era llevar barcos a África, capturar negros y llevarlos como esclavos a Inglaterra, al Reino Unido. Y en uno de sus viajes él tuvo un naufragio, y él, por la misericordia de Dios, él pudo entender que por la misericordia de Dios había sido salvado y pudo ver la gracia de Dios en su vida, y él escribió ese canto en medio de su aflicción. Después de ese momento él siguió con su trabajo porque era su trabajo, pero de alguna manera Dios despertó una compasión grande para estas personas que venían en los barcos, y él dejó de tratarlos como animal y empezó a tratarlos como personas. ¿Y saben qué pasó con John Newton? ¿Cómo lo trataban sus colegas? ¿Qué empezó a pasar con él? Menosprecio, maltrato. Él tuvo que padecer por causa de Cristo.
Y en un momento cuando él estaba con una fiebre, con un tipo de enfermedad en su momento, él reconoció que verdaderamente no había entregado su vida a Cristo. Y él entregó su vida a Cristo. Y cuando él fue curado de esa enfermedad, se dedicó su vida a la protección de estas personas que habían sido esclavos, que él había tratado como esclavos antes. Y él terminó padeciendo mucho por causa de vivir por Cristo. Yo no sé ustedes cuánto han tenido que padecer por causa de Cristo, qué es diferente en su vida después de que han recibido a Cristo, cómo han visto que el mundo lo rechaza. Y si no han visto que el mundo lo rechaza, es que todavía están abrazando al mundo. Si no han visto que las cosas se les ponen difíciles, es que todavía van siguiendo la misma corriente que hay en este mundo. Pero en el momento que ustedes decidan nadar en contra de la corriente e ir en pos de Cristo, van a ver que las cosas sí son difíciles, que en esta tierra sí es difícil ser cristiano. ¿Qué ha tenido que dejar por Cristo? ¿Ha tenido que dejar amigos? ¿Ha tenido que dejar familia? ¿Ha tenido que dejar trabajos? ¿Ha tenido que dejar bienes? ¿Qué ha tenido que dejar por causa de Cristo? ¿Qué le ha tocado que padecer para mostrar verdaderamente que Cristo es más valioso en usted que cualquier otra cosa? Para el consuelo nuestro, dice el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Saben, cuando dice encomiende su alma, es deposite su alma en el fiel Creador. Recuerde que nuestro Dios es fiel. Recuerde que nuestro Dios ha prometido que tiene cuidado de nosotros y por su fidelidad no puede fallar. Él no dijo que nos iba a librar del padecimiento, Él dijo que nos iba a guardar. En el Salmo 23 el salmista decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero él no decía, yo nunca voy a andar en el valle de sombra de muerte. Él sabía que aunque tuviera que andar ahí, Dios lo iba a guardar. Y esa es la misma promesa de Cristo para nosotros. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. He aquí yo estoy con vosotros desde todos los días hasta el fin del mundo. Cristo ha prometido estar con nosotros. No ha prometido librarnos de la aflicción, pero ha prometido que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso nosotros podemos encomendar nuestra alma a nuestro fiel Creador y estar seguros de que Él tiene cuidado de nosotros. Y mientras tanto, dice el apóstol, hagamos el bien, que se nos reconozca por hacer el bien y no por ser malhechores, que verdaderamente cumplamos nuestra labor de ser la luz del mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. Recuerde, el tiempo del padecimiento es corto, solo dura una vida terrenal, pero el tiempo de la gloria dura una vida eterna, no tiene fin. Cuando participemos de la gloria de Cristo es eterno. El sufrimiento dura lo que Dios le quiera dar de vida, para algunos más, para algunos menos, pero eso solo es un poquito comparándolo con la eternidad. Vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia. Señor, sabemos que tú nos has prometido, Señor, que nos vas a guardar del mal, que nos vas a librar de todos los padecimientos que podamos tener en la tierra mientras vivamos aquí. Pero sí has prometido que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que tu Hijo estaría con nosotros. Y también nos cumpliste con tu promesa de enviar el Espíritu Santo para que esté con nosotros, consolándonos y alentándonos cada día. Por eso nosotros podemos confiar en ti, Señor, porque tú eres el fiel Creador. A ti te pertenecen el universo, las estrellas, la tierra y todo lo que en ellos hay, Señor, es tuyo. Y por ser tuyo, Señor, sabemos que tienes dominio sobre todo. Gracias, Señor, porque dentro de esa creación estamos nosotros y sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Aunque tengamos que pasar por padecimiento, tú nos guardarás, Señor. Tú guardarás nuestras almas para gozarnos cuando Cristo venga. Por eso te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.